ingrata. El apóstol Pablo la tenía y la estimaba, dice, como por basura. Y Jesús mismo nos enseñó a que no nos enredáramos en los negocios de esta vida, porque es una vida tan superflua, tan trivial, tan liviana, no tiene sustento, todo es temporal, todo es temporal. El hombre es y luego ya no es, somos como la hierba del campo, dice su palabra. En un momento somos y luego ya no somos, como la nieblina de la mañana. Somos y luego ya no somos, como la flor del campo, ¿cierto? Que abre sus pétalos y todo su esplendor y luego dice que se marchita y muere. Así es, así es. Por eso tenemos que hacer tesoros en los cielos, donde la polilla ni el orín corrompen. Aleluya. Amén. ¿A dónde está tu tesoro? Allí va a estar también tu corazón. Amén. Quizás donde algunos tendrán el tesoro, para abajo del colchón, ¿cierto? Quizás dónde está tu tesoro, porque allí va a estar tu corazón. Y yo creo que es tiempo de invertir en los tesoros eternos, invertir en el tesoro del Señor, que nuestro corazón sea atraído, seducido, que realmente el Señor nos enseñe a enamorarnos de su presencia. Amén. En la medida que nos enamoremos de Él, le buscaremos y estaremos con Él. ¿Sí? Amén. Como cantábamos recién, ¿cierto? Estar cerca de tu presencia. Amén. Siempre quiero estar cerca de tu presencia, siempre estar cerca. Los profetas del Antiguo Testamento siempre estaban en la presencia del Señor. Donde menos estaban era con la gente, ¿bien? Sino con el Señor. El profeta Eliseo siempre estaba con el Señor, estaba lejos de los ejércitos de Israel, estaba en la presencia de Dios, y cuando la gente acudía a él, siempre había una palabra de Dios porque Dios estaba con él. Amén. Amén. Y así es con nosotros. Siempre vamos a tener una palabra del Señor cuando Dios esté siempre con nosotros. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Amén, Andrés. Amén, amén, amén. Hay que invertir tiempo en el Señor, acercarse a Él en oración, porque esa es nuestra vida, estar cerca de Él y con Él. Amén. Amén. Esta palabra del Señor yo quiero que nos bendiga de una manera especial. Voy a leer aquí en Hebreos, capítulo 11, verso 6. Solamente ese versículo y el resto es la disertación. Hebreos 11, versículo 6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Amén. Y Él es galardonador de los que le buscan. Aleluya, aleluya. Pero sin fe es imposible, es imposible, es imposible. Tiene que ser con fe. Fe es lo más maravilloso, es el milagro más grande, es solo una sílaba, pero conecta la eternidad con tu vida. La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios le agrada la fe. A cada uno nos es dada una medida de fe, dice la Escritura, para ejercitar el don de la gracia que ha sido puesta en cada uno de nosotros. A Dios le agrada la fe. La fe acerca a Dios. La fe atrae a Dios. La fe mueve la mano de Dios. La fe sustenta tu vida. La fe sustenta tu fe. Valga la redundancia. Pero la fe es lo único que nos ancla a la vida del Espíritu, a su palabra. Acercaos, dice el Señor, a su palabra. La palabra nos insta a fe, nos sustenta en fe, nos anclamos en fe. Porque sin fe es imposible acercarse a Dios. Sin fe no agradamos a Dios. Nos acerca a Dios. Tenemos que activar la fe. Tenemos que ejercitar la fe. Porque eso agrada a Dios. Eso acerca a Dios. Amén. Cuando yo oro, estoy ejercitando mi fe y eso agrada a Dios. Amén. A lo mejor no es tanto lo que decimos, sino lo que hacemos. Activamos la fe. Amén. Activamos la fe, activamos la llave, la fórmula, activamos lo que nos conecta de aquellas cosas que no son como si fuesen. Amén.
Aleluya. Somos gente del Espíritu. Somos espirituales. Amén. Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Hay una palabra de Dios que he estado dando vuelta, la quiero compartir y va a ser de mucha bendición. Dice, alguien por allí dice que la fe y la historia se dan cita en la cruz. La fe y la historia del hombre se dan cita en la cruz. La cruz de Cristo es lo más grande suceso que ha estado sobre la tierra, la cruz de Cristo. La crucifixión de Cristo marca un antes y un después. Porque es lo más grande que ha partido a tal punto la historia del hombre. Se partió el cronos en dos, antes y después de Cristo, porque la historia y la fe se dan cita en la cruz. ¿Por qué la historia? Porque nadie, absolutamente nadie, usted vaya a la iglesia, no vaya a la iglesia, usted crea en Dios o no cree en Dios, la historia habla del verbo hecho carne y que fue llevado a la cruz. Amén. La cruz no la podemos negar porque la cruz es histórica. Amén. No solo la Biblia habla de la cruz. Hombres como Flavio Josefo, historiador judío del primer siglo, habla de la cruz, habla de un tal Jesús, donde las multitudes lo seguían, dicen sus libros, sus analogías. Primera y segunda guerra de los judíos, el libro de los Macabeos, Tácito, otro historiador del primer siglo, habla también de Jesús, habla de la crucifixión. La cruz es historia. Nadie puede negar la cruz de Cristo, suceso dado en el Gólgota. Testimonio por miles hablan de la cruz de Cristo. Cristo mismo habló de su muerte. Quienes le rodeaban escucharon de su muerte el propósito por el cual venía a este mundo. Muchos comieron con él, otros durmieron con él, muchos fueron alimentados por él, los 5,000, 5 panes y 2 peces, muchos comieron en derredor de él. Nadie, absolutamente nadie, ni el incrédulo, ni el ateo más grande de este mundo podrá negar jamás la cruz de Cristo. Porque la cruz de Cristo es historia. Por eso la fe se da cita en la cruz. Qué glorioso, ¿eh? Qué glorioso. ¿Y qué pasó en la cruz? En la cruz dio su vida el Hijo de Dios por tus pecados. Él pagó la condenación en la cruz. Tu condenación. Por lo tanto, tu factura o tu deuda fue pagada históricamente. Tú no necesitas fe para aceptar aquello. Porque la fe nace posterior a la cruz. Vana sería nuestra fe si Cristo no se hubiese levantado de entre los muertos. Amén. Aleluya. Aleluya. Pablo decía, crucificado estoy juntamente con Cristo. ¿Usted puede decir lo mismo? Jorge Evia está crucificado juntamente con Cristo en la cruz. Lo puedo decir porque ha sido mi experiencia, ha sido tu experiencia. La historia te llevó a una experiencia profunda con un Dios eterno a través de la cruz. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, hombre. Aleluya. Aleluya. Y esta es la mejor noticia. Tú no fuiste salvo cuando lo confesaste. Tú fuiste salvo
2000 años atrás. Porque 2000 años atrás fue levantado en la cruz históricamente aquel que nos daría la vida eterna. ¿Y cuándo entonces se produce el milagro de nuestra salvación y fuimos sacados de la condenación? Cuando usted confiesa con su boca y cree en su corazón de que Cristo fue levantado entre los muertos, entonces usted será salvo. Amén. Aleluya. Entonces la historia trasciende el tiempo y el espacio y pasamos a la profundidad de la fe. Por eso la historia y la fe se dan cita en la cruz. Amén. Aleluya. Porque usted tiene que tener mucha fe para aceptar de que un tipo que murió crucificado, clavado en esa cruz, y que se haya levantado al tercer día. Vaya que tiene que tener fe. Pero esa fe nace cuando usted confiesa. Amén. Cuando cree en su corazón y lo confiesa con su boca de que Cristo se levantó entre los muertos y la expresión de su espíritu renace a una nueva vida, la salvación. Aleluya. ¿Hay nueva vida? Amén. Nueva vida con Cristo. De modo que si alguno ahora está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Aleluya. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Porque todo aquel que se acerca a Dios, crea que le hay. Amén. Y Él es galardonador de aquellos que le buscan. Amén. Aleluya. Aleluya. Primera de Juan 5, verso 4. Allí Juan nos dice y nos habla que esta es la victoria. Amén. Esta es la victoria que vence al mundo. Amén. Vence la historia. Amén. Vence lo temporal. Vence lo cotidiano. Vence lo que es superfluo de esta vida. Porque pasamos nuestra fe. Y nuestra fe, como es eterna, dice que venció Amén. al mundo. Nuestra fe vence al mundo. Amén. Vosotros, dice Jesús, Mateo, capítulo 5, verso 13, vosotros sois la sal de la tierra por causa de nuestra fe. Amén. Podemos ser muy religiosos, podemos tener una agenda y un horario muy religioso, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, para nada sirve. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No tiene sabor, no sazona, no tiene propósito la sal, para nada sirve. Es vana. Es vana. Es inútil. Es algo que se envanece. Está vacía. Sin fruto. Porque no hay fe. No hay fe. Sin sustancia y sin esencia. Porque lo único que atrae la presencia de Dios en nuestro medio es vuestra fe. Amén. Porque sin fe es imposible atraer la presencia de Dios. Amén. Si hay alguien en que Jesús se gozó y se alegró, fue cuando vio, por ejemplo, la fe de la mujer sirofenisa. Maestro, por favor, tu misericordia. Espera un poco, yo estoy aquí, pero no es tu tiempo, es el tiempo del pueblo de Israel. ¿Pero cómo, Señor? Si ahora hasta los perros comen de las migajas que caen de tu mesa. ¡Wow! Dice Jesús.
Nunca vi tanta fe en Israel. No era judía, era sirofenisa, una mujer griega. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Solo di la palabra, dijo el centurión, y mi siervo sanará. Amén. ¡Wow! Tanta fe en Israel. No venía la fe de sus discípulos, no venía la fe de los más cercanos, sino que lo que movía el poder y el milagro de Dios era la fe. Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. ¿Queremos mover la mano de Dios? ¿Queremos que Dios se mueva entre nosotros? Amén. Yo he estado con una carga en mi corazón y en mi espíritu, porque veo que en la iglesia, la aquella que fue comprada por la sangre de Cristo, estoy hablando de la iglesia universal, hay una tremenda carencia, sobre todo en nuestro país, de evangelistas, de maestros. Hay una carencia. Jesús lo dijo en su tiempo. Orad, pedid al Señor de la mies que envíe obreros Amén. a su mies. No hay evangelistas. La iglesia está dormida. La sal se está colocando insípida. ¿Qué está pasando con la fe activa? No hay fruto. Es como cuando Jesús mete la mano en la higuera para sacar sus higos. ¡Wow! No hay nada. Fuerte. No hay propósito. El propósito de Dios no es que nos juntemos aquí y le adoremos. El propósito de Dios es ir y hacer discípulos, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Aleluya. Amén. Amén, hermana Carlita. Amén. No hay sabor, no hay sazón. La sal no tiene propósito dentro del salero. Es vana, es inútil, porque una luz no puede estar bajo de su almud porque no cumple el propósito de alumbrar. No hay propósito. Porque sin fe es imposible agradar Dios. a Dios. Amén. Aleluya. Apocalipsis 3, verso 14 y 15. El versículo 15, allí nos habla de una iglesia. La famosa iglesia de Laodicea. Laos, Dicea. Laos, Dicea. Palabra compuesta. Laos, pueblo. El pueblo, la voz del pueblo. Cuando tiene preeminencia la voz del pueblo y no la voz de Dios, hay carencia de fe. La iglesia de la Odisea carecía de la voz de Dios, pero todos hablaban. Y se convirtió en una iglesia tibia. Les termina diciendo que mejor hubiese sido frío o caliente, pero no tibio, y por tanto ser tibia, te vomitaré de mi boca. Porque la sal se hizo insípida. La sal perdió su sabor. No hay carácter. La iglesia no tiene carácter. Está voluble, está superflua. No hay forma, no hay formación de Cristo en la iglesia, porque hay carencia de maestrías y de evangelismo. Nuestro país, Chile, yo lo veo. Cada vez es menos la evangelización. Cada vez es menos la enseñanza en la iglesia. La iglesia está careciendo de revelación del Espíritu. Porque no se busca a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios.
Y aquellos que le buscan, crean que les hay. Amén. Y una responsabilidad de todos. Sí, amén. Y pedid al Señor de la mies que Él envíe obreros a su mies. Amén. Tibio. Una iglesia tibia. Una iglesia tibia. Tibia es la mejor carta de Satanás. Una iglesia tibia. Voluble. No tiene sabor. No tiene carácter. Es una iglesia indiferente. Le da lo mismo. Es una iglesia apática en la fe. Apática. No tiene pasión. Perdió un predicador sin pasión. Cristo nos dio ejemplo de pasión. Aleluya. Aleluya. Carece de compromiso. Es una iglesia superflua. Prioriza a veces lo mundano y no las cosas de la fe. Le da todo lo mismo, porque es una iglesia tibia. Y yo puedo decir con mucha autoridad que en nuestra ciudad hay iglesias con características de sectas y sectas con características de iglesia. Cuando usted tiene un alto concepto de sí mismo y mira al resto por debajo de sus hombros, es porque alguien está alimentando una egocentricidad que es antagónica a los principios de la Biblia. Porque nadie es más que el otro, porque todos somos miembros de un solo cuerpo, dice la Escritura. El ojo no puede cuestionar ni juzgar a la oreja, ni la oreja a la boca, ni la boca al ojo, porque todos son necesarios dentro del cuerpo y todos somos uno, miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Primera de Timoteo 4:1. Algunos en este tiempo apostatarán de la fe. Apostatarán de la fe. ¿Será por eso entonces el fruto que está dando la iglesia no es correcta? No si tenemos buena doctrina, no si tenemos buenos estudios bíblicos, no si nuestra denominación tiene un instituto bíblico. Pero lo que estamos hablando aquí es de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. La fe es práctica, la fe se ejerce. Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la fe. Ejercítate en la fe. ¿Cómo me ejercito en la fe? Ora, plantéate desafíos, busca a Dios por las mañanas, por las noches. Ese es un paso de fe. Y la fe acercará la mano de Dios a tu vida, porque si tú no haces nada, sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo quiero agradar a mi Dios, yo quiero agradar al Señor, quiero agradarle en todo. Pero si no hay ejercicio de fe, es imposible agradar a Dios. Amén. Aleluya. Pecado de la tibieza. Miembros del cuerpo. Miembros ortopédicos. Gente que no siente nada. Cuando un hermano se duele, no está ni ahí con ese hermano. Por la necesidad. Nada. Una iglesia indolente. Cuando el apóstol Pablo nos dice, si un hermano se duele, todos se duelen. Si un hermano se goza, todos se gozan. Amén. Porque somos uno con el Señor. Todo aquel que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es más que sentimiento, es más que emociones, es cuestión de espíritu. Amén. Sí, Señor. Es cuestión de espíritu. Sin fe es imposible agradar a Dios. Romanos 12:5 dice,
Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Hermanos, ligamentos, tendones. Formamos algo, no algo amorfo. Formamos el cuerpo de Cristo. Amén. Aleluya. Y quiero terminar con esta cita y que esta palabra de fe haya calado en vuestro espíritu, en vuestros corazones. Primera de Pedro 1:7 dice: sometid a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, Amén. sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Cristo viene pronto. Amén. Sí, Señor. Yo les quiero decir que hay hermanos que andan más preocupados de lo que va a pasar en el Caribe que lo que es nuestra prioridad, que es amar la venida del Señor. Amén. Porque lo que está pasando en el Caribe, lo que está pasando en Europa, en Ucrania, etc., esa es la evidencia de que el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Aleluya. Póngase de pie y vamos a orar. Aleluya. Que esta inyección cale en tu espíritu, una inyección de fe. Aleluya. La palabra trae fe, la palabra inyecta fe. Amén. Aleluya. Gracias por tu palabra, oh Dios. Gracias por tu palabra. Todo pasará, mas tu palabra no pasará. Amén. Tu palabra es eterna, tu palabra es el ancla de nuestra fe. Aleluya. Te alabamos, te exaltamos, Amén. levantamos el nombre de Cristo en nuestro medio. Amén. Tú eres nuestro eje, tú eres nuestro sustento, Amén. tú eres nuestro Jehová Jireh, nuestro Jehová Rafa, Amén. eres nuestro sanador, nuestro proveedor. Amén. Te alabamos, te exaltamos, Señor. Bendita es tu presencia, Amén. Señor. Amén. Haznos como los hijos de Isaacar, que seamos gente entendida en los tiempos, Amén. Señor. Así es. en los tiempos. Oh Espíritu Santo, cuán agradable es estar en tu presencia. Amén. Enséñanos, guíanos y que sepamos amar estar contigo, Dios. Desear estar contigo, porque ya se oye el rumor. He aquí el esposo viene. Amén. He aquí el esposo viene. He aquí el esposo viene. Amén. Ese esposo ya viene, se va a transformar en un abrir y cerrar de ojo, en un Cristo ya vino. Amén. El esposo ya vino. El esposo ya vino. Amén. Así es. Fortalécenos, Padre, que tu espíritu se perfeccione en nuestras debilidades, en nuestras debilidades. Que la obra que has comenzado en cada uno de nosotros sea perfeccionada cada día, cada noche, hasta que sea terminada, oh Dios. Amén. Así es. Recibimos, Padre, lo que necesitamos, porque sabemos que a ti te sobra de lo que a nosotros nos falta. Amén. Aleluya. Sabiduría de Dios para los que se salvan, más locura de Dios para los que se pierden. Amén. Así es. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ministranos, toca nuestras cabezas. Úngenos, 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 fortalécenos, fortalécenos, levanta, levanta, levanta murallas en derredor nuestro. Queremos ser gente del Espíritu, queremos ser gente que te agrade, gente que te busca, gente que está creyendo en el mover de tu presencia como nunca antes. Padre, no nos dejes fuera del propósito, no nos dejes fuera de tus propósitos en esta ciudad. Señor, aquí estamos, heme aquí, Señor, heme aquí. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Sin tu presencia, Señor, nada somos, nada somos. Con tu presencia lo tenemos todo, oh Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén Amén. y amén.